hermanos en la iglesia. Entonces, hay una batalla a veces de doctrinas contra las otras. Entonces, hemos visto varias preguntas. Y hoy día vamos a repasar a la pregunta que dice: ¿es bíblica la oración del pecador? Aquí lo vamos a ir a lo mejor un poquito a lo que es el Evangelio, a predicar el Evangelio, y que si es bíblica la oración del pecador. Es algo que hoy en día se usa mucho, prácticamente como una varita mágica, ¿cierto? Haga esta oración y usted va a ser salvo. Haga esta oración y usted queda sellado. Vamos a ver si realmente es así. ¿Amén? Bien, concentrémonos, hermanos, y vamos a oír esta enseñanza maravillosa en cuanto a esta pregunta. Y nos vamos enseguida. La oración del pecador, que es la estrategia evangelista de llamada al altar que se utiliza en la gran mayoría de las iglesias protestantes del mundo entero. Generalmente, antes de hacer esta oración, al pecador se explica y dan a conocer las 4 leyes espirituales. Como por ejemplo, Juan 3:16 dice: ¿sabías que Dios te ama? Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. También les dicen: ¿sabes que eres pecador? El hombre es pecador y está separado de Dios, como nos dice Romanos 3:23. Jesús murió por tus pecados, Romanos 5:8. ¿Sabías que Jesús murió por ti para salvarte y que puedas ir al cielo? Entonces, debemos invitar y recibir a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador personal, como dice Juan 1:12, Romanos 10:9. Y por último le dicen: ¿quieres recibir a Cristo? ¿Cierto? Son las típicas preguntas que hacemos nosotros, las que nos conocemos algunos, y cuando a la hora de predicarle a una persona que no conoce al Señor, ¿cierto? Así es. Entonces, vamos a Juan 3:16, todos lo conocemos. Porque de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Después tenemos Romanos 3:23. ¿Qué dice Romanos 3:23? Vámonos para que lo vaya viendo, ¿cierto? Mejor con Romanos 3:23, por favor. Ahora, en Romanos 3:23 dice: por cuanto todo pecado está destituido de la gloria del Señor. ¿Cierto? Es una verdad, obviamente. Es una verdad que nosotros iríamos para el infierno si es que no conocemos a nuestro Dios. Romanos 5:8, ahí mismo, capítulo 5, versículo 28, en donde ahí afirma la palabra del Señor que Jesús murió por nosotros para salvarnos y poder ir al cielo, ¿cierto? ¿Qué dice Romanos 5:8? Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Juan 1:12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Amén. Bien, dice: una vez que la persona dice sí a cada uno de los puntos, entonces invita a agachar su cabeza y hacer una oración para que Jesús entre en su vida, y luego se le da la bienvenida en la familia de Dios, dependiendo de las iglesias o los métodos. También se les da los 3 derechos que han ganado con esa oración. ¿Alguien ha vivido eso, cierto? De que hemos hecho la oración, ¿cierto? Pero sabemos que los verdaderos hijos de Dios siguen a Cristo, ¿cierto? En verdadero arrepentimiento. Entonces aquí le dice: derecho a alimentarse con la palabra de Dios, que también tienen derecho a que sus oraciones sean escuchadas por Dios.
derecho a tener una familia, la familia espiritual en la iglesia. Entonces, pareciera que todo esto que leímos, pareciera ser que todo lo que se expuso es bíblico, a no ser por los siguientes puntos. Veamos un punto. La oración de pecador no es bíblica ni histórica. ¿Usted lo sabe eso? Ya. Entonces, ¿quién inicia con esta forma? Vamos a ver la historia de esto, de lo que sucedió. Quien inicia con esta forma de evangelismo es Billy Sunday en 1930, pero quien se encargaría de popularizarla es Billy Graham desde 1935, y posteriormente organizaciones como Campus Crusader for Christ y los nuevos televangelistas hicieron que esta práctica se extendiera entre diversos grupos evangélicos a nivel mundial. Anterior a este tiempo, la oración del pecador es completamente desconocida en los círculos protestantes. Desde la Reforma hasta los principios del siglo XX, la manera de llamar a los pecadores siempre fue la sola fe o sola fe, haciendo lo mismo que Cristo hizo, por ejemplo, en Marcos 1:15. ¿Qué dice? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué dice? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Lucas 13:5 dice: os digo, no antes si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Entonces Pedro y Pablo en Hechos 3:19 también nos dice: así que arrepentíos, dice, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. También dice en Hechos 17:30. En Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En toda la Escritura no encontramos un solo pasaje donde se vea a Cristo o los apóstoles evangelizando, haciendo orar a las personas para que Jesús entre en sus corazones. Tampoco se ve utilizando este método entre los reformadores puritanos, ni en el gran despertar del siglo XVIII en Inglaterra y las colonias inglesas de América del Norte, tampoco en las misiones modernas del siglo XIX, sino solo hasta mediados del siglo XX. Ahora, segundo, la oración del pecador no hace énfasis, hermano, en el arrepentimiento ni la fe en Cristo. Nótese en los versículos mencionados, todos ellos hacen un hincapié en el arrepentimiento. Martín Lutero solía decir: cuando prediques, hazlo de tal manera que cuando acabes, las personas terminen odiando su pecado, o de lo contrario, odiándote a ti. Cristo nos enseñó la manera como evangelizar y es confrontado el pecado y llamando a las personas a que tengan un arrepentimiento genuino y que crean en el Evangelio que se les es predicado. Ahora, en las siguientes palabras del doctor Martin Lloyd explica: arrepentimiento significa que uno se da cuenta que es culpable, un vil pecador en la presencia de Dios, que merece la ira y el castigo de Dios, que se dirige hacia el infierno. Significa empezar a darse cuenta de que eso que se llama pecado está en uno, que uno anhela verse libre de él y le da la espalda en toda su forma. Uno renuncia al mundo cualquiera sea el costo. El mundo es su mentalidad
y perspectiva, tanto como en la práctica, y se niega a sí mismo, toma su cruz y sigue a Cristo. Sus más allegados e íntimos y el mundo entero pueden considerarle un necio o decir que tiene una manía religiosa. Puede ser que uno tenga que sufrir pérdida financiera, pero no importa, eso es arrepentimiento. La gran debilidad de la oración del pecador es que no hace énfasis en el arrepentimiento y en confrontar el pecado. Solo menciona que es un pecador, pero no hace sentir a la persona cuán pecador es. Hace repetir, me arrepiento de mis pecados, pero la persona no logra entender la enormidad y el significado que esta palabra conlleva. El énfasis que hace la oración del pecador es en la misma oración. Escucha atentamente lo que se les dice a las personas. Esta oración cambiará tu vida. Esta oración hará que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Esta oración te devolverá al Padre, etc. ¿Esta oración será así? ¿Acaso vemos a Cristo predicando así? No, ¿cierto? Gracias, hermano. El tiempo se ha cumplido, dice, y el reino de Dios se ha acercado. ¿Alguien quiere hacer esta oración para recibirme en su corazón? ¿Lo decía así Cristo? ¿Acaso vemos a los apóstoles utilizando este método en la Escritura? El simple hecho de que no esté registrado en la palabra es motivo suficiente para examinar nuestra forma de evangelizar y volver al ejemplo bíblico. Muchos dirán, y a veces yo me topaba con hermanos de la iglesia, yo fui salvo de esa manera, y millones fueron convertidos. Ahora, no ponemos en duda de eso, hermanos en Cristo, pero no fuiste salvo por eso, sino a pesar de eso, de igual manera no dudo que hayan genuinas conversiones, pero también no dudo que hayan falsas conversiones en la iglesia. Personas que creen que por el simple hecho de hacer una oración, ya sus nombres están inscritos en el libro de la vida y las estamos declarando salvas diciendo, hermanos, bienvenidos a la familia de Dios. Sin embargo, sus vidas y sus frutos espirituales muestran todo lo contrario. Pero además, que produzca falsas conversiones, también este método daña a los verdaderos creyentes, porque les da una idea muy superficial de lo que es la salvación. Ellos ponen su confianza en una decisión u oración y no en la obra regeneradora del Espíritu Santo. Amén, ¿cierto? ¿Me va siguiendo? ¿Cierto? Entonces, vamos a hacer un análisis y un estudio de la invitación al altar para recibir a Cristo, que es la cuarta ley que ellos predican. En la cuarta ley espiritual se utilizan pasajes como, por ejemplo, Romanos 19, también ponen el Apocalipsis 3:20 y también Juan 1:12. Para que la persona ore y reciba a Cristo en su corazón. Entonces analicemos bien estos versículos en su contexto. Dice Romanos 19. ¿Qué dice Romanos 19? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios la levantó de los muertos, serás salvo. Wow. Es bíblico, ¿cierto? Pero vamos. Con este versículo se explica a las personas que deben confesar a Jesús con su boca, es decir, deben hacer una oración declarándole como Señor de sus vidas. La persona debe pronunciar sí o sí esas palabras de alguna manera para que sea salvo. Pero el verbo confesar
que se utiliza en este versículo en el griego original es homologeo, que significa declarar abiertamente, hablando con libertad, siendo tal confesión el efecto de una profunda convicción de unos hechos. El pastor Paul Washer explica: este es el testimonio de las Escrituras y la interpretación de todos los eruditos evangélicos, que somos salvos solamente por la fe. Entonces, ¿por qué Pablo agrega la confesión como un requerimiento para la genuina conversión? Pablo no está contradiciendo la doctrina de solamente por fe, pero está enseñando que nuestra confesión pública del Señor y de Jesucristo es la evidencia de creer con el corazón. Si alguien es verdaderamente convertido, confesará públicamente a Cristo en palabra y obra. Esto es el hombre que verdaderamente ha creído en su corazón. Tú podrás ver, escuchar de su boca y ver que su vida, por su fe, es genuina y salvadora. No va a negar a Cristo, sino que va a confesar a Cristo a pesar de las circunstancias. Ahora recordemos que Pablo le está diciendo esto a una iglesia que era perseguida, que si no daban gloria y honor a César, ¿cierto?, como Señor morirían. Pero el verdadero cristiano preferiría decir: solo Cristo es el Señor, morirá antes que negarlo. A eso se le aplica este versículo. Realmente no es que yo nombre como mi Señor y voy a ser salvo, sino que era, hermano, un acontecimiento que a César solamente se le decía Señor. Y el que era verdaderamente cristiano lo confesaba: Cristo es mi Señor. Y algunos se iban, hermano, los mataban. Muchos murieron confesando a Cristo como su Señor. Amén. Es el verdadero contexto realmente. Pero no que ese versículo convierte a una persona. Ahora, con este versículo se suele explicar que Cristo está en la puerta del corazón del pecador tocando. Perdón, me salté. Apocalipsis 3:20. Cuando habla aquí dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Ahora, con este versículo se suele explicar que Cristo está en la puerta del corazón del pecador, tocando y esperando a que abra la puerta y le deje entrar. Pero en este versículo, si leemos el contexto real, aquí no está hablando a una persona, sino a una iglesia apóstata. Amén. ¿Te conoces esa iglesia apóstata? La de La de Laodicea, ¿cierto? Y que se habla de esta iglesia actual, de la prosperidad que se está hablando mucho, ¿cierto? La iglesia del último tiempo, que dice que no es fría ni caliente, versículo 15, que se hizo rica y soberbia, porque según ella no tiene ninguna necesidad. Se volvió próspera, ¿cierto? Pero tenían a Cristo allá afuera. Entonces a esta iglesia el Señor la reprende diciéndole que es un desventurado, dice, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y le manda que unja sus ojos con colirio para que vea y se arrepienta. Y note lo que enseña este pasaje. Pablo llama a la iglesia casa de Dios. 1 Timoteo 3:15. Es decir, morada, familia y Jesús. Ahora, en Mateo 28:20, a la verdadera iglesia le dice a sus discípulos: he aquí estoy con vosotros todos los días. Pero en el caso de esta iglesia, Cristo no está dentro de ella, en la iglesia de la Laodicea, sino en la puerta está llamando a los verdaderos creyentes, ¿ya?, a salir de ahí para que Él entre en ellos y disfruten del compañerismo íntimo del Señor. Entonces,
notemos que cómo se pierde la enseñanza original de este pasaje y no tiene nada que ver con un llamado evangelístico, sino más bien es un llamado a los creyentes que están engañados en medio de una iglesia que se ha descarriado del camino de verdad. Juan 1:12. Dice, más a todos. ¿Qué dice? A los que creen en su nombre, de Dios podrá ser hijos de Dios. Amén. Ahora, este pasaje suele utilizarse para que la persona tome su decisión de recibir a Cristo en su corazón. Es decir, que la persona debe tomar la iniciativa, de lo contrario, Cristo no entrará a su vida. Pero si leemos el versículo siguiente, vemos que esto no es así. Los cuales no son engendrados, dice, de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:13. Ahora, es decir, el planteamiento es a la inversa. No es que la persona pecadora debe tomar su decisión y orar para que reciba a Cristo, sino que cuando se llama a los hombres para que se arrepientan y crean en el Evangelio, aquellos que lo hacen y reciben a Cristo, estos son engendrados de la voluntad de Dios, para ser los hechos hijos de Él, y no fue por decisión voluntaria humana, ya que el hombre no regenerado está muerto en sus delitos y en pecados. Si estás aquí es porque Dios te está trayendo. Si estás aquí es porque Dios te está llamando. Esto no es voluntario. ¿Por qué? Lo vamos a explicar. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, Efesios 2:1? ¿Qué dice? Leamos, por favor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él dio vida, ¿cierto? Efesios, ahí mismo en el capítulo 5:14, si me equivoco. Con lo cual dice, despiértate tú, duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mateo 8:22. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Amén. Juan 5:25. De cierto os digo, viene la hora y la hora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Juan 5:40. Y este no quiere. ¿Qué dice? Este no queréis venir a mí para que tengas vida. No quieren vivir. ¿Y qué dice Romanos 3, versículos 10 y 12? Que no entiende y ni busca a Dios. Veámonos con nuestros propios ojos. ¿Qué dice? Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una si se inútilmente, no hay nada lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, ninguno de nosotros buscamos a Dios. ¿Quién nos encontró? ¿Quién nos buscó? ¿Quién nos atrajo? Dios. Es Dios. Así que por misericordia, usted está sentadito aquí en la iglesia. Amén. Para salvación. Porque el mundo no oye a Dios. El mundo no escucha al Señor. Lo aborrece, lo detesta. No hay ninguno, dice la Escritura. Ninguno. Esa ordenanza solamente ¿quién la cumplió? Jesucristo. Ahora, entendamos como ya hemos mencionado que la salvación es de Jehová. Salmos 3:8. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición.
Amén. Y es por gracia, la salvación no se da porque yo decidí creer, ni por las obras o méritos que yo haya hecho. Efesios 2:9. No por obra para que nadie se gloríe. Amén. Nadie va a entrar al reino de los cielos por obra, sino creyendo en Jesucristo, quien pagó por todos mis pecados. Amén. Es decir, nadie puede atribuirse siquiera una parte de la salvación diciendo yo creí, me arrepentí, por eso soy salvo. No es así, porque el arrepentimiento y la fe, como vimos anteriormente, son dones que Él da. Hechos 11:18. Así que siéntase bendecido porque está sintiendo buscar a Dios. Arrepentirse de sus pecados es una bendición de Dios. ¿Qué dice Hechos 11:18? Dice, entonces oí las cosas, callaron, glorificaron a Dios, diciendo, de manera que los gentiles ha dado Dios Arrepentimiento para la vida. ¿Quién da el arrepentimiento? Dios. Me estoy arrepintiendo día a día por la gracia de nuestro Dios. Vámonos a Efesios 2:8. Dios está haciendo la obra en nosotros. Dios nos está salvando cada día. Dios nos está preservando cada día. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no por vosotros, pues es don de Dios. Amén. Por lo tanto, nuestra única labor como predicadores del Evangelio es llevar fielmente la palabra, llamar a los hombres para que se arrepientan de sus pecados y crean en el Señor Jesucristo, y será el Padre llevando a los pecadores hacia su Hijo. ¿Quién los lleva hacia su Hijo? El Padre. Juan 6. Mire cómo Dios nos atrae para que podamos conocer a Dios, a Cristo, perdón. ¿Qué dice? Juan capítulo 6, 37 y 44. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Amén. 44. Ya, es el 44. Ya. Ahora, y el Espíritu Santo se encargará de convencer de justicia, pecado y juicio. Juan 16, 8. Y cuando Él venga, Él se convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, solo debemos confiar y esperar en Él, sabiendo que hará su obra. No nos vamos a frustrarnos si pocos o nadie cree, ni tampoco vamos a enorgullecernos, hermanos, o encantarnos si una gran muchedumbre se convierte. ¿Por qué? Ya que solo somos siervos inútiles, como lo dice Lucas 17:10. O sea, si la iglesia se llena, es por misericordia del Señor. Amén. Amén. Y si se van, bueno, Dios sabrá lo que hace. Pero no es por capacidad humana, sino porque el Espíritu Santo, hermano, trata con cada uno de nosotros, por medio de su palabra. ¿Qué dice Lucas 17:10? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, o lo que deberíamos hacer, hicimos. Amén. Debo de la gloria a Dios, hermano, que Él hace todas las cosas con nosotros. Nosotros solamente esperamos. Y es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, quienes hicieron su obra. Ese es el Evangelio que predicó Cristo. Los apóstoles, los reformadores. Ese es el único Evangelio al cual debemos volver, dándole toda la gloria a Él. No poner nuestra confianza en métodos o estrategias, sino solo confiar en la palabra, sabiendo que cuando prediquemos el Evangelio tal cual nos enseñó Cristo, Él añadirá, los que habían de ser salvos, como lo dice Hechos 2:47. No es por nuestra capacidad, no es por nuestros talentos,
hermanos, no es porque tenemos todas las cosas, una iglesia bonita y todo para atraer a la gente, no. Es el Espíritu Santo el que trae a su pueblo. Nuestras capacidades que eran nulas, inútiles realmente, delante de Dios. ¿Qué dice Hechos 2:47? Alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor dice, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Somos totalmente, hermanos, dependientes de nuestro Señor Jesucristo. Así que no nos cansemos ni tampoco nos orgullecemos, hermanos, por la cantidad grande o pequeña de almas, sino que es Dios quien hace su voluntad y nosotros tenemos que darle la gloria a nuestro Dios. Cuarto, la alternativa a la oración del pecador. Dice, enseñe y muestre a la persona quién es Dios. En vez de centrar el Evangelio en el hombre, los beneficios y planes que tendrá, hablemos acerca de quién es Dios. Dígale que es creador, sustentador de todas las cosas. Hable acerca de su justicia, santidad, soberanía, misericordia, que Él es digno de recibir toda alabanza y gloria. La Biblia en Génesis 1:1 empieza su relato con Dios y en toda la Escritura nos enseña que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Es decir, el centro del universo es Dios. Todo es para su gloria y no para el hombre. Amén. No es por la capacidad de tu predicación, sino es por la capacidad de Dios, hermanos, que pueda salvar, ¿cierto?, a una persona y convencerla. Hay que hablarle todos los atributos de Dios, todos los pactos de Dios, enseñarle quién es Dios realmente para que sepa los pecados que tenemos, la desobediencia que tenemos y los beneficios de Dios para nuestra salvación. Enseñémosle lo que significa ser pecador. No solo dígale que es pecador, sino que mediante la palabra muestre lo que realmente significa ser pecador y estar destituido de la gloria de Dios. Ahora, imaginémonos a un doctor que le diga a su paciente a la ligera, ¿sabe que usted tiene un cáncer? Pero con una simple pastilla se sanará. ¿Qué pensaría usted de ese médico? Una posibilidad puede ser que tal médico no sea muy sincero y que no quiera preocupar, no se quiera preocupar a su paciente ni hacer que se sienta mal. Otra opción puede ser que dicho médico no sepa nada de medicina y el peor de los casos es un estafador que quiere engañar a las personas para vender su producto. Ahora, ¿cómo nos comparamos nosotros que a pesar de que sabemos la verdad, no queremos preocupar o ofender a las personas a causa de su pecado y explicarles lo que realmente significa ser pecador según la palabra de Dios? ¿Acaso no estamos siendo poco profesionales? Como dicho médico, y estamos dejando a las personas morir y haciéndoles creer una mentira. Otros por ignorancia. Otros por ignorancia y en lo peor de los casos, para engañar y obtener beneficios de ellos. Un buen médico lo que haría es sentarse con la persona, explicarle lo que está pasando, las causas, consecuencias y la solución o tratamiento que se debe dar. De igual manera, un evangelista le mostrará mediante la Escritura la causa del problema, expondrá las consecuencias del pecado y le dirá que solo el arrepentimiento genuino y la fe en Jesús podrá salvarlo. Y ese es el mensaje que Dios ha prometido a bendecir para salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué nos dice 1 Corintios 1:21? ¿Queremos predicar cualquier cosa, hermano, llamando la atención? Tenemos que llamarlo en medio de la conversación, tenemos que llamarlo a arrepentimiento a las personas. No solamente arrepentir, sino que mostrarle en qué estamos pecando en contra del Señor.
Dice 1 Corintios 1:21. Vamos. Pues ya que la sabiduría de Dios en el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. ¿Cierto? Escudriñad las Escrituras, porque allí os parece que está la salvación. Dice. Ahora, Cristo no murió por todos, sino por todos aquellos que se arrepienten y creen. Sin duda, Juan 3:16 es uno de los pasajes más hermosos que encontramos en toda la Escritura, pero sin embargo nosotros lo utilizamos de una forma irresponsable y vamos a explicar por qué. Ya hemos visto que el llamamiento que debemos hacer a las personas es el arrepentimiento y creer, mostrar conforme a la palabra lo que significa ser pecador, para que el Espíritu Santo sea convenciendo y mostrando a la persona que es culpable y merece la ira de Dios por su pecado y rebelión. Mostrar que no puede ser salvo por su justicia propia ni buenas obras. Entonces aquellos quienes se arrepienten y creen recién mostrar la cruz de Cristo y decirle, porque de tal manera amó Dios al mundo, como dice Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Estas son las buenas nuevas, mostrar al hombre de que a pesar que merece la ira y condenación eterna por su pecado, Dios envía a su Hijo para que todos los que creen en Él no sean condenados ni se pierdan, mas tengan vida eterna. En cambio, cuando nosotros le decimos a las personas que Jesús te ama, cuando ni siquiera se explica qué es el pecado, cuando no se habla acerca de la condenación ni del juicio, qué buena nueva es aquella. El hombre del mundo, que es un orgulloso y egocéntrico por naturaleza, tomará esas palabras solo para agrandar su ego y creer que Dios está en la obligación de bendecirlo y de que todo cuanto haga le tiene que salir bien, y cuando se dé cuenta que no funciona así, se dará la vuelta y dirá, Jesús no me bendijo, así que me voy. ¿Cierto? Nosotros les mostramos una vida, pero la verdad aquí se encuentran con otra realidad. Vaya a la iglesia y se van a acabar todos sus problemas. Estamos evangelizando más, ¿cierto? Que Dios nos bendiga. Esto no es el caso de alguien que nunca fue convertido, pero en el caso de un creyente verdadero, se sentirá traicionado e engañado, ya que sus planes no salieron como esperaba. Puede ver el mensaje subliminal de que se da a la persona cuando se empieza primero a hablar de amor, en vez de confrontar el pecado, en vez de hablar de juicio, condenación e ira de Dios, y llamar a los hombres que se arrepientan. Tal vez nuestra intención no sea esa, pero es así, como se entiende. ¿Cómo solía decir el pastor David Wilkerson? Este evangelio de amor solo alcanza a la carne, no consigue alcanzar el corazón, no alcanza el pecado, para que pueda haber una limpieza, una cirugía precisa hecha por el Espíritu. Así debíamos predicar. Arrepentido y convertido, ¿cierto? Dice el Señor. Y cuando esa persona se pone humilde, ¿qué debo hacer? Entonces le damos las promesas, como Dios ha dado su vida por cada uno de nosotros, ¿cierto? Pero hay que decirle la verdad. No hay que decir que Dios le ama, que tiene algo maravilloso, un plan maravilloso para su vida, cuando eso es mentira. Nosotros tenemos que predicar, hermano, arrepentimiento, salvación, lo que corresponde conforme a la Escritura.
Ahora analicemos los 3 derechos obtenidos por la oración del pecador. En mi opinión, este es otro gran error que se les dice a las personas cuando ni siquiera se les predica el Evangelio completo y da una idea de que el hombre es víctima y merece todos los beneficios de Dios. Recordemos los puntos anteriores. El hombre viene de pecar, de ofender, de ser enemigo y aborrecedor de Dios, y aún así se le dice que tiene derechos. ¿No sería mejor darle las obligaciones que él tiene para con Dios? Derecho a alimentarse de la palabra de Dios. Más que un derecho, es una obligación que la persona tiene para conocer quién es Dios y cómo se debe glorificarle, cómo debe rendir su vida a planes a la voluntad de Dios, que todo lo que él crea o haga esté basado en la palabra y que la sola escritura sea su manual de vida a seguir y obedecer. En cuanto al derecho que a sus oraciones sean escuchadas por Dios, este a mi parecer es el punto más débil de los 3 derechos, ya que como dijimos al principio, esto se le dice a una persona que no ha sido confrontada en su pecado, que no se le advirtió de las consecuencias ni de la gran culpa de sus actos. A esta persona se le dice que tiene derecho a que sus oraciones sean escuchadas por Dios. ¿Qué cree usted que una persona así vaya a pedir? De seguro que pediría todo lo que desea, pero menos la voluntad de Dios. Una persona así solo pensará en sí misma y los beneficios que pueda obtener, como ser, casas, autos, fama, dinero, salud, prosperidad, etc. Pero nunca le escuchará decir: Señor, transforma y cambia mi carácter, quiero ser más santo, más obediente, más misericordioso, quiero dejar estos vicios, quiero que el amor fluya en mí, amarte más y glorificarte como dice tu palabra, etc. Como explica Santiago 4.3. ¿Qué dice Santiago 4.3? Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. No es solo decir que nuestras oraciones serán escuchadas, sino que nuestras oraciones, conforme a la voluntad de Dios y según sus planes, serán escuchadas e independientemente del resultado, le vamos a exaltar y glorificar. Dios los bendice, bendito sea su nombre. Y si Dios quita, hay poco Job aquí. ¿Ah? En todo lo que Dios nos da o nos quite, bendito sea el nombre del Señor. Agradecer en todo tiempo, en todo lugar y en todas las situaciones que estemos, para que Dios se pueda glorificar en nuestras vidas. También le dice que tiene el derecho a tener una familia. Más que centrarnos en el derecho de tener una familia y las obligaciones que los demás tienen para conmigo, debemos centrarnos en la obligación que yo tengo para con la familia de fe y el privilegio que Dios nos da para formar parte de su iglesia. Amén. Ahora, como conclusión, la oración del pecador no es bíblica, no es histórica, no hace énfasis en el arrepentimiento y fe en Cristo, genera falsas conversiones, daña incluso a verdaderos creyentes porque les da una idea muy superficial de lo que es la salvación. Muchos de los versículos utilizados no están en su contexto ni muestran la enseñanza original en que se escribió. Entonces, ¿por qué usamos este método? ¿Por qué así me enseñaron y todos lo utilizan? ¿Vale más la moda evangélica o lo que dice la palabra de Dios? Conociendo y entendiendo estos puntos, ahora, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a seguir predicando de la misma manera? ¿O a la manera del Señor? Cuando evangelicemos,
Digámosle la verdad a las personas. Y no hay ilusiones, hermanos, porque no va a haber un convertimiento en sus vidas. Digámosle que están en pecado y se van al infierno. Así es simple. Ay, ¿qué debo hacer entonces? Ahí le mostramos la gracia de Dios, las palabras y las promesas de nuestro Señor Jesucristo, para que crean en el Señor y en su misericordia podamos ser salvos. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Ojalá haya sido motivo de bendición esta palabra para usted y que esto cambie nuestra manera de predicar. Basta de darle golosinas. Nosotros no somos dulces. Nosotros somos sal de la tierra. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Oremos. Padre,